¿Qué tal? Soy David García y en este video te voy a enseñar lo fácil que es ensamblar la ultrafiltración Puricor de 6 etapas. Necesitaremos los componentes que vienen en la caja: 3 cartuchos, 3 portafiltros, conjunto superior, 3 rollos de manguera, membrana de ultrafiltración, llave para portamembrana, llave para portafiltro, una manga de cuarzo y un foco UV, un balastro para lámpara UV, un empaque para lámpara UV, un empaque de repuesto para lámpara UV, una válvula de alimentación, una llave de ganso, seguros para conectores, una abrazadera para drenaje, un juego de empaques de repuesto. Lo primero será pegar las etiquetas en los portafiltros. Después debemos retirar los plásticos protectores de los filtros de cartucho. Colocamos los filtros dentro de los portafiltros correspondientes. Asegúrate que lleve el empaque colocado correctamente. Procedemos a enroscar los portafiltros al conjunto superior. Recuerda que el orden debe ser cartucho de polipropileno, cartucho de carbón granular y cartucho de carbón block. Luego, desconectamos la manguera del portamembrana. Presionamos el seguro y retiramos la manguera. Abrimos la tapa con ayuda de la llave especial. Colocamos la membrana dentro del portamembrana y presionamos. Asegúrate de insertar la membrana correctamente hasta que tope. Cerramos el portamembrana y apretamos con la llave. Colocamos nuevamente la manguera al portamembrana. Por último, ensamblaremos nuestra lámpara UV. Recuerda usar el equipo de seguridad necesario. Tomamos el empaque silicón y lo colocamos en el extremo de la manga de cuarzo. Tomamos el balastro y conectamos con cuidado ambos extremos del foco UV. Retirando el tapón, colocamos la manga de cuarzo dentro de la cámara y apretamos cuidadosamente para no romper la manga de cuarzo. Insertamos el foco UV dentro de la cámara y cubrimos la tuerca con la capucha plástica. Por tu seguridad, recuerda no exponerte a la luz UV. En resumen, prepara los portafiltros con sus etiquetas. Coloca los cartuchos dentro de los portafiltros siguiendo el orden correcto. Coloca la membrana en el portamembrana. Ensambla la lámpara con el foco UV y la manga de cuarzo. Y así de sencillo se ensambla la ultrafiltración Puricor de 6 etapas. Muy bien, ya tenemos la ultrafiltración Puricor de 6 etapas lista para instalarse. Para poder realizar la instalación necesitaremos los siguientes materiales: gafas de seguridad, guantes de seguridad, llave inglesa, broca de 7/16 de pulgada, broca de 1/4 de pulgada, cinta de teflón, navaja tipo cúter, tijeras, taladro. Procura tener 2 contactos eléctricos cerca. Recuerda usar el equipo de seguridad necesario. Presentamos la llave de ganso sobre la tarja, revisando que no obstruya las demás llaves u otros elementos. Marcamos el lugar. Perforamos con la broca de 7/16 de pulgada. Y colocamos la llave de ganso. Atornillamos la llave de ganso siguiendo el orden que se muestra. Conexión de manguera para la llave de ganso. Procedemos a hacer las conexiones a la toma de agua. Recuerda cerrarla antes de trabajar con ella. Recuerda utilizar cinta de teflón suficiente para no tener fugas y apretar correctamente. Conectamos la manguera blanca a la toma de agua.
Conectamos la toma de agua a la llave del fregadero. Preparamos la abrazadera para la conexión a drenaje. Marcamos la tubería del desagüe para realizar una perforación. Perforamos con la broca de 1/4 de pulgada. Y colocamos la abrazadera a la tubería de drenaje. Una vez realizado esto, procedemos a realizar las conexiones de las mangueras en los conectores. Conecta la línea de agua a la entrada del filtro de sedimentos. La salida de agua rechazo al desagüe, con la manguera roja al conector con tapón rojo. Y por último, la manguera azul a la salida de la lámpara UV. Ya podemos abrir la toma de agua. Conectamos el equipo a los contactos eléctricos. El LED indica que la lámpara está energizada. Después de instalada, es necesario mantener la llave abierta 10 minutos. Esto para que los cartuchos se limpien durante su primer uso. Una vez al mes, es recomendable hacer un retrolavado a la membrana de ultrafiltración. Solo tienes que girar la válvula que está debajo de la membrana y dejar correr el agua de esta salida durante 3 minutos. Una vez terminado, giramos nuevamente la válvula a su posición original. Recuerda no tirar el agua. Puedes darle otros usos. Puedes utilizarla para regar las plantas o preparar productos de limpieza. Cuida el agua. En resumen, prepara el lugar para la instalación. Realiza las conexiones a la toma de agua. Prepara la salida al drenaje. Conecta las mangueras según los colores. Energiza el equipo. Listo, ya podemos disfrutar de agua purificada con nuestro sistema de ultrafiltración. Puricor, cuida el agua, protege la vida.